En esta solemne y sagrada celebración del Viernes Santo, nos reunimos para contemplar la pasión y muerte del Señor Jesús. Se actualiza en nosotros su sacrificio redentor por nuestra salvación. En este día, renovamos nuestra fe en el amor infinito de Dios, que nos entrega a su Hijo para que, por su muerte en la cruz, tengamos vida eterna. El amor infinito de Dios ha sido manifestado en su plenitud en la ofrenda redentora de Cristo en la cruz. Su sangre derramada por la humanidad entera es un grito de misericordia de Dios por sus hijos. Escuchemos con atención y contemplemos la salvación que nos ofrece aquel que fue traspasado por nuestras rebeliones. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado, no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo de paz cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, ¿quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le haré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contando entre los pecadores, Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. En la primera lectura, Isaías presenta al siervo del Señor, quien, aunque es exaltado por Dios, también debe sufrir enormemente. Este siervo es descrito como alguien que será rechazado por su pueblo, despreciado y menospreciado. No tiene apariencia atractiva ni majestuosa, por lo que la gente no lo reconocerá ni lo aceptará. Sin embargo, a pesar de este rechazo, Él llevará sobre sí los pecados de la humanidad. El siervo sufrirá por nuestras rebeliones y será herido por nuestras iniquidades. Isaías describe su sufrimiento físico y emocional, pero también afirma que todo este sufrimiento tiene un propósito: traer sanación y perdón a través de su sacrificio. El sufrimiento del siervo es un sacrificio vicario, es decir, un sufrimiento en lugar de otros. Él no muere por sus propios pecados, sino por los pecados de los demás. Esta es una imagen central del sacrificio de Jesús en la cruz. Isaías concluye que, a pesar de todo el sufrimiento y la humillación que experimentará, el siervo será exaltado por Dios, lo que se ve en el cumplimiento de la resurrección de Cristo. Este pasaje es clave para comprender el sentido de la pasión de Cristo en el Viernes Santo, donde su sufrimiento y muerte son vistos como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Lectura de la carta a los Hebreos.
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. En la segunda lectura, el autor de Hebreos nos recuerda que Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien no es indiferente a nuestras debilidades, sino que las comprende perfectamente, porque vivió en la carne y fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Esto le da la capacidad única para ser nuestro mediador ante Dios. A través de su sacrificio, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y gracia, en el tiempo de necesidad. En estos versículos, el autor de Hebreos destaca el sufrimiento de Jesús durante su vida en la tierra, especialmente durante su pasión. Jesús ofreció oraciones con gran clamor y lágrimas al Padre, pidiendo ser liberado de la muerte, pero aceptando la voluntad de Dios. A través de este sufrimiento, Jesús aprendió la obediencia, lo que significa que, a pesar de ser el Hijo de Dios, experimentó plenamente la lucha interna humana, frente al sufrimiento, pero siempre obedeció al Padre. Este pasaje resalta cómo la obediencia de Jesús al Padre, incluso en medio del sufrimiento extremo, lo calificó para ser el Salvador. En su muerte, Jesús no solo paga el precio por nuestros pecados, sino que también se convierte en un ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios, lo cual es un modelo para todos los creyentes. La obediencia de Jesús no solo abre el camino de salvación, sino que también lo convierte en fuente de salvación eterna, para todos los que le siguen. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas fue allá con una cohorte de soldados y algunos guardias, enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús, el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús, el Nazareno. Jesús respondió, ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplió lo que había dicho, no perdí a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y golpeó al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, ¿acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a donde estaban ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Le respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron,
a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, dando a entender de qué manera iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, soy rey. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún delito. Pero es costumbre entre ustedes que pongan libertad a uno en la Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Ellos gritaron: No, a ese no, queremos a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo. Luego se acercaban a él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y lo golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, se lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún delito. Jesús salió con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, yo no encuentro en él ningún delito. Cuando Pilato llevó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en un lugar llamado Litostrotos, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿A su rey voy a crucificar? Los sumos sacerdotes contestaron: No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota, donde lo crucificaron. Crucificaron con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en el medio. Pilato mandó poner un letrero sobre la cruz que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Escribieron el letrero en hebreo, latín y griego. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que la amaba, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó, y él fue a recoger el cuerpo. También fue Nicodemo, el que anteriormente había ido a verlo de noche, llevando una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas,
según la costumbre de sepultar entre los judíos? En el lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde aún no habían puesto a nadie. Allí, por ser el día de la preparación y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Estos dos capítulos en el Evangelio de Juan narran en detalle los eventos del arresto, juicio, crucifixión y muerte de Jesús. El relato comienza con la traición de Judas, quien entrega a Jesús a las autoridades judías. Jesús es arrestado en el jardín de Getsemaní, donde, a pesar de la lucha interna, decide someterse a la voluntad de Dios. Después, es llevado ante el sumo sacerdote Caifás, el Sanedrín, y luego ante el gobernador romano Pilato. A pesar de no encontrar culpa en Jesús, Pilato cede a la presión de la multitud y, para evitar un disturbio, condena a Jesús a ser crucificado. Durante la crucifixión, Jesús es torturado y humillado. Los soldados lo coronan con una corona de espinas y lo visten con un manto púrpura, burlándose de él como rey de los judíos. Luego, Jesús es llevado a la cruz, donde es clavado y se le acusa de ser un pretendiente al trono de Israel. En la cruz, Jesús pronuncia varias palabras significativas, entre ellas, consumado es, lo que indica que su misión de redención ha sido completada. Finalmente, muere en la cruz, y su cuerpo es colocado en el sepulcro. Este relato es el corazón del Viernes Santo. En su muerte, Jesús no solo cumple con la profecía de Isaías 53, sino que lleva a cabo el sacrificio necesario para la salvación de la humanidad. La crucifixión es vista como el acto definitivo de amor, donde Jesús, el siervo sufriente, toma sobre sí el pecado del mundo y paga el precio de la reconciliación entre Dios y el hombre. Hoy nos detenemos para recordar el acto más grande de amor y sacrificio que el mundo haya conocido, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es un día de profundo silencio y meditación, un día en el que nos enfrentamos al dolor y al sufrimiento de aquel que, siendo perfecto y sin pecado, se entregó por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la cruz, experimentó el rechazo, el dolor físico y la humillación, pero lo hizo por un propósito mucho mayor, nuestra salvación. A través de su sacrificio, cargó con nuestros pecados, nuestras heridas y nuestros fracasos, abriendo un camino de reconciliación con el Padre. En sus últimos momentos, al declarar, todo está consumado, cumplió la voluntad del Padre y nos ofreció, de manera gratuita y por gracia, la redención que tanto necesitamos. El Viernes Santo es un recordatorio de que el amor verdadero no tiene límites. Jesús no solo nos amó en las palabras, sino que lo demostró con su vida y su muerte. Su sacrificio en la cruz no es solo una tragedia, sino un acto de victoria, porque a través de su muerte, Él venció al pecado, la muerte y la separación eterna de Dios. Hoy, en la quietud de este día, invitamos a todos a reflexionar sobre el precio que Jesús pagó por nosotros. A través de su sufrimiento, podemos encontrar perdón, consuelo y esperanza. En la cruz, Jesús nos mostró lo que significa dar todo por amor. Y en su resurrección, nos prometió que la muerte no tiene la última palabra, que la vida eterna está a nuestro alcance. Que este Viernes Santo sea un momento para agradecer, para arrepentirnos y para renovar nuestra fe. Que, al mirar la cruz, podamos ver no solo el sufrimiento, sino también el inmenso amor que nos redime. Porque en Él, encontramos perdón, paz y una nueva esperanza. Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor y Maestro nuestro, que por nosotros te sometiste incluso a la muerte, enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre.
Tú que siendo nuestra vida quisiste morir en la cruz, para destruir la muerte y todo su poder, haz que contigo sepamos morir también al pecado, y resucitemos contigo a vida nueva. Rey nuestro, que como un gusano fuiste el desprecio del pueblo, y la vergüenza de la gente, haz que tu iglesia no se acobarde ante la humillación, sino que como tú, proclame en toda circunstancia el honor del Padre. Salvador de todos los hombres, que diste tu vida por los hermanos, enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo. Tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres, reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios, nos atrevemos a orar al Padre, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.